Ok, bueno, vamos a empezar. Ok, hoy vamos a ver el segundo tipo de problemas que podemos tener de campo, que son los problemas en los cuales existe una distribución de carga continua, ¿no? Una distribución de carga continua, es decir, ahora la carga ya no la vamos a considerar cargas puntuales, sino que vamos a considerar que la carga está distribuida alrededor de sólidos. Por ejemplo, varillas, anillos, planos, esferas. Sin embargo, nosotros solo vamos a concentrarnos, al menos en esta clase, solo nos vamos a concentrar en las distribuciones lineales, o sea, todas aquellas en las cuales la carga está distribuida sobre una línea, ¿no? Pero esa línea puede doblarse para formar diferentes figuras. Por ejemplo, podría doblarse para formar un semicírculo, podría doblarse para formar un círculo, y así, cualquier forma que usted pueda conseguir, piense en este lápiz, imagínese que esta es la distribución básica, y cualquier forma a la cual usted pueda doblar esto, pues eso puede ser una distribución lineal, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para mostrar las ideas iniciales. Ok, entonces, muy bien, lo primero, este tema se le conoce como eh, distribuciones continuas de carga. Como les mencionaba, solo vamos a considerar el caso lineal, así que voy a omitir la explicación de las distribuciones superficiales y las distribuciones de volumen. A los que van a llevar la clase posteriormente de electricidad y magnetismo 1, ahí van a poder ver el panorama completo. En esa clase sí se abordan las tres distribuciones. Aquí la idea es hacerles una introducción nada más. También por cuestiones de tiempo no vamos a abordar esos porque los procesos para resolver los problemas son un poco más largos. Las integrales superficiales, perdón, las distribuciones superficiales conducen a integrales dobles y las volumétricas a integrales triples. Entonces, ustedes ya llevaron cálculo 2 y saben pues, que es un poco, no es que sea difícil, pero sí es un poco largo un problema de ese tipo, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar nada más con integrales simples. Bueno, les decía, una distribución lineal es aquella que se distribuye en una línea, ¿no? Y cualquier otra forma que tenga que ver con una línea, o sea, es decir, doblarla para formar cualquier otra línea. Nosotros vamos a ver dos casos aquí en la clase como ejemplos, pero sepan que pueden encontrar muchas combinaciones o muchas formas diferentes, ¿no? Lo primero es que hay una carga total, hay una carga total Q, entonces esta es la carga total de la línea y también hay una longitud asociada a esa línea, la longitud L, una longitud L. Ok, y bueno, obviamente esa es la longitud total. Y entonces podemos definir una nueva cantidad que se conoce como la densidad lineal de carga. Esa densidad lineal de carga la voy a escribir en términos de lambda, la letra griega, y en general va a ser la derivada de Q con respecto a la longitud. Le pongo una L minúscula, no le pongo una variable en específico, X o Y, porque dependerá del problema en particular cuál sea la variable. Entonces, cuando ya lo apliquemos a un problema en particular, lo que va a pasar es que esa L minúscula se va a sustituir por una X o por una Y. Y normalmente
vamos a trabajar con distribuciones que son uniformes, ¿no? Si la distribución es uniforme, entonces lambda es una constante y además lambda es igual a la carga total entre la longitud. Entonces, pero en general, la expresión de lambda es esta, es esa. Y entonces, de aquí se pueden deducir cuáles son las unidades de lambda. Si se fijan, este lambda se parece mucho a aquel mu que vimos allá en las cuerdas, cuando vimos las oscilaciones, las ondas mecánicas, donde mu era la derivada de m con respecto a x, ¿no? En general. Ok, entonces la unidad para esta cantidad, pues como lo vemos ahí directamente en la ecuación, coulomb por metro. Entonces, esta densidad juega un papel muy importante en la solución de problemas de distribuciones continuas, porque viene a ser como un intermediario que me permite hacer un cambio de variable. O sea, es decir, si ustedes se acuerdan, en la ecuación del campo eléctrico aparecía la carga Q. Entonces, yo no puedo normalmente integrar la carga. Normalmente lo que quiero integrar en un problema es sobre toda la longitud o en el caso de las otras distribuciones, sobre todo el área o sobre todo el volumen. Porque normalmente eso sí lo conozco, o sea, matemáticamente puedo escribir una función que me describe la variación de las cantidades en términos de la posición. Sin embargo, casi nunca puedo tener una ecuación de Q. Si yo tuviera cómo varía Q en toda la longitud, entonces pues podría integrarlo, ¿no? Entonces, en este caso no puedo hacer eso. Entonces, normalmente nosotros nos enfrentamos a problemas donde lo que andamos buscando es encontrar el campo eléctrico resultante que me genera toda la distribución de carga. Entonces, para conseguir ese propósito, lo que nosotros hacemos es dividir toda la distribución en pequeños segmentos que son los diferenciales de carga. Si se fijan aquí en la ecuación de lambda, me aparece un diferencial de carga, ¿no? Entonces, esos dq que aparecen en la ecuación de lambda son pequeños segmentos para los cuales yo puedo separar la distribución. Entonces, lo voy a mostrar aquí en el simulador de FET que hemos estado trabajando. Se me reinició, lo voy a tener que poner otra vez. Entonces, si yo quisiera conseguir una línea, entonces lo que tendría que hacer es agarrar muchas cargas positivas y ponerlas como en una especie de hilera, ¿no? Permítame, que esto no es tan fácil. Entonces vea cómo se va modificando el campo eléctrico o las líneas del campo eléctrico en la medida que voy poniendo más cargas una seguida de la otra, ¿no? Así. Entonces ahí se ve más o menos, obviamente que no lo puse de la mejor manera, ¿verdad? Además que aquí ya estoy poniendo cargas de un nanocolo. Un problema en específico eh, eh, tendría que ser valores diferentes. Pero más o menos es lo que hago, ¿no? Entonces, si yo pongo el sensor, si se fija, la distribución de las líneas de campo es de esta manera, ¿no? Va en línea recta prácticamente en los costados y aquí en los bordes, pues se dobla, ¿no? Y esta es una línea cargada positivamente. Si fuera negativamente, pues serían la misma dirección de las líneas, solo que apuntando hacia la carga. Bueno, entonces el procedimiento que sigo es ese, ¿no? Divido en diferenciales de carga o en cargas puntuales a la línea y a cada una de esas le llamo un diferencial de carga. Y después, para conseguir la contribución completa de toda la línea, lo que hago es integrar sobre toda la longitud de la línea. ¿Okay? Cuando esas barras o esas distribuciones lineales se doblan para conseguir otras configuraciones, el procedimiento va a cambiar un poco, ¿no? Digamos que no en la parte inicial, pero sí
hay unas cosas que van a cambiar en cuanto a la expresión de la integral que voy a resolver. Entonces, no hay, digamos, una fórmula general para resolverlos todos. Cada problema va a tener su particularidad de acuerdo a dónde está el punto de campo, o sea, el punto donde quiero calcular el campo eléctrico, y dónde está o cómo está distribuida la carga. Entonces, ok. Bueno, entonces yo normalmente lo que hago es eso. Voy a poner, por ejemplo, el caso que vamos a tener hoy en la clase. Imagínese que tiene una barra y usted quiere calcular el campo eléctrico. Bueno, lo voy a poner en un punto arbitrario cualquiera que tiene componentes X y Y. Entonces, uno lo que hace es que dice, bueno, voy a definir un diferencial aquí, pequeño diferencial. A este diferencial le voy a llamar dq, y este dq me va a generar, en el punto P, me va a generar un campo. Puede ser un campo hacia la carga o alejándose de la carga. Depende de cuál sea el signo de la carga. Pero en general voy a decir, este me genera un campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico. Entonces yo conozco la ecuación para calcular ese campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico para una carga se calcula como la constante eléctrica por la carga, que en este caso es dq, entre el radio, ¿no? Donde r, que es la distancia entre ellos. Entonces, si se fija la diferencia aquí, no me falta el vector unitario, la diferencia aquí entre esta expresión y la que vimos anteriormente es que está escrita en forma diferencial, pero es la misma, ¿no? La carga por la constante eléctrica entre r al cuadrado. Entonces, si nota, está escrita en forma diferencial, lo que correspondería para poder encontrar la contribución total del campo es integrarla, pero no la puedo integrar así directamente porque está escrita en términos de un diferencial de carga. No conozco la ecuación o las otras cantidades, no conozco su relación matemática con la carga. Por ejemplo, no sé cómo se relaciona R con la carga, como para poderlo integrar directamente. Entonces ahí es donde uso el intermediario, que es la densidad lineal de carga. Entonces, sustituyo, en lugar de poner el diferencial de carga, sustituyo lambda, y si se fija, en lambda intrínsecamente va la longitud. Entonces ahí ya me queda en términos, ya no voy a integrar con respecto a la carga, sino que voy a integrar con respecto a la longitud. Y matemáticamente sí puedo expresar cómo varía R en términos de la longitud. O sea, sí puedo decir cómo varía R de acuerdo a la coordenada Y o la coordenada X del triángulo que se va a formar. Ya le estoy dando un adelanto de lo que vamos a hacer en el problema, pero por ahí va la técnica, ¿no? También, como les digo, podría tener un problema clásico, podría ser este, ¿no? Este se hace en el libro. Tengo un anillo, esto no es una elipse, es siempre un anillo, solamente que tengo una vista lateral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un punto P, aquí esta tiene una distribución de carga también, entonces hago lo mismo. Un pequeño segmento de carga de Q y veo cuál es el campo que me genera. Otra vez, un diferencial de campo. Planteo la misma ecuación y ahora, pues, cada problema va a tener su particularidad dependiendo de cómo sea la distribución. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Como digo, eso no aborda todas las posibilidades que hay. Muchísimas posibilidades. Yo puedo doblarlo de muchísimas maneras. Entonces, como ejemplo inicial, vamos a ver el problema 2190 del libro de texto, donde tenemos una barra. Entonces me dice una carga positiva, Q mayúscula, está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo, entre Y igual a 0 y Y igual a. Esa barra que usted puede ver ahí sobre el eje Y
de color rojo. Y es positiva porque estamos usando, como siempre, recuerden la convención de signo. Rojo para positivo, azul para negativo. Después me dice que una carga puntual negativa menos Q, de la que se muestra ahí sobre el eje X, se encuentra sobre la parte positiva del eje X, a una distancia X del origen. Entonces, lo que yo quiero hacer, el objetivo del problema, es que yo determine cuál es la fuerza eléctrica que genera la distribución lineal sobre la carga. O sea, note la diferencia, ¿no? Cuando usted tenía dos cargas puntuales, la ley de Coulomb le decía, eso es igual a, este sería Q1 y este sería Q2 sobre la distancia, ¿no? A eso me decía la ley de Coulomb. Yo no puedo aplicar eso aquí. ¿Por qué? Porque la carga 1, digamos que es la distribución, no es una carga puntual. Entonces no puedo utilizar esta ecuación aquí porque no son cargas puntuales. Esa ecuación solo es válida para cargas puntuales. Entonces, ¿cuál es la técnica que voy a utilizar? ¿Cuál es la solución que le voy a dar al problema? La solución que le voy a dar al problema es, bueno, voy a recordar que la fuerza es igual a la carga por el campo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular el campo en cualquier punto X sobre, en cualquier punto sobre la parte positiva de la C. Y luego, ya cuando tenga el campo eléctrico, lo voy a multiplicar por la carga, que es la carga negativa que tengo ahí, y voy a poder encontrar entonces la fuerza eléctrica. Entonces, por eso está separado en dos incisos. El inciso A es calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga en puntos sobre la parte positiva. O sea, es una solución general para cualquier punto en la parte positiva del eje. Y luego, ya con eso, entonces calculo las componentes de la fuerza, que es en el inciso B. Y el inciso C, pues ya es una simplificación para ver otras cosas que se pueden generar ahí. Ok, entonces resolvemos el inciso A, ¿no? Voy a hacer un poco más, no, voy a poner la misma. A ver, ok. Tengo mi sistema de coordenadas aquí. Este sería el eje Y, X, la distribución pues estaría aquí. Solo la voy a poner en negro nada más para que haga contraste, ¿verdad? Pero sepa que es, que es positiva. Bueno, entonces la distribución va desde el origen hasta este punto que es X igual a 0, Y igual a A. Y yo quiero calcular el campo en cualquier punto P que tenga coordenadas X, 0. Entonces, desde el momento que le pongo X, estoy representando que es un punto general. O sea que puede ser cualquier punto que esté en la parte positiva de las X. Okay. ¿Qué seguía después? Una vez tengo la carga, una vez tengo el punto, tengo que dibujar el vector de campo eléctrico que genera toda la distribución. Pero no puedo generar un solo vector de campo para el punto P. No puedo generarlo. Entonces lo que hago es dividir en pequeños segmentos, que son los diferenciales. O sea, aquí está el diferencial. Siempre deben procurar que ese diferencial sea general, o sea, que no sea un punto especial dentro de la línea, como por ejemplo un extremo o la mitad, porque para los extremos y para la mitad ya hay un valor definido de la distancia. Entonces eso podría prejuiciar nuestra respuesta. Entonces vamos a tomar un punto general que no sea ni a la mitad ni en los extremos, de manera que pueda yo dibujar cuál es el vector de campo que ese punto genera sobre, que esa carga genera sobre el punto. Entonces dibujo la línea que une a la carga y al punto. Como esta carga es una carga positiva, entonces me va a generar
me va a generar un vector de campo en esa dirección. Es un vector de campo radial. Es lo mismo que les mencioné antes, ¿no? O sea, yo tengo la distribución, defino el diferencial de carga y defino el punto y luego dibujo el vector. Y luego el vector. Entonces, una vez tengo eso, lo que corresponde ahora es escribir matemáticamente cómo está dado ese vector de campo. Entonces, para eso necesito varias cosas. La primera es, si se fijan, aquí se me ha formado un triángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo θ, que por relaciones de ángulos es el mismo ángulo que está aquí debajo del eje X. Ok, entonces aquí tengo yo, por lo tanto, definido un triángulo rectángulo y para ese triángulo rectángulo, pues ahí están los lados. El primer lado es el lado adyacente, que es X. El segundo lado será la distancia que hay entre el origen y dónde está el diferencial de carga. Entonces, no sé, porque como dije, es un punto arbitrario. Entonces le pongo la variable Y para definir. La variable Y. Ahí es donde dije, no pongan ni el diferencial en el medio ni en los extremos, porque si está en el medio, entonces el Y ya está definido para el del medio, que es A medio. Si se pone el del extremo, el de arriba, ya está definida la Y, que es igual a A. Pero no puedo hacerlo así porque yo voy a integrar sobre toda la longitud, o sea, desde 0 hasta A. Entonces debo definir una variable. Por lo tanto, el radio R, que es la distancia que hay entre la carga y el punto, va a ser igual a Y cuadrado más X al cuadrado. También puedo definir, aquí mismo, lo voy a hacer de una sola vez, a qué es igual el seno de θ y el coseno de θ en términos de esas cantidades. El seno de θ va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de θ va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Más adelante voy a utilizar estas expresiones. Ok, bueno, del triángulo es todo lo que puedo sacar. Ahora lo que corresponde es la expresión completa del vector de diferencial de campo. Recuerde que un vector, y sobre todo en este caso, que está, si tomo de referencia el punto P, pues el vector está en el cuarto cuadrante, entonces tiene componentes X y Y. Así que va a tener una componente que va a ser DEX, la dirección de X, más una componente DEY en la dirección de Y. Entonces, justamente a mí lo que me están pidiendo en el inciso A es que encuentre la componente X y la componente Y del campo. O sea, básicamente que encuentre la integral de las expresiones que van a salir de allí. Bien, nosotros sabemos que cuando escribimos un vector en forma de sus componentes, cada componente se descompone como la magnitud del vector por el coseno del ángulo en X más la magnitud del vector por el seno del ángulo en Y. Nada más que aquí, por la forma en la que estoy midiendo el ángulo, tengo que ponerle un signo menos a la componente en Y porque está en el cuarto cuadrante. Pude haberlo hecho como tradicionalmente lo hicimos la semana pasada, que fue medir el ángulo a partir de 0. Pero bueno, eso me hubiera conducido a integrales, a unas identidades trigonométricas que finalmente me hubieran llevado a esta forma de aquí. Esa es la forma simplificada. O la otra también es tomar el ángulo, como si se fija aquí lo estoy midiendo de la forma no tradicional. La forma tradicional es medirlo de forma antihoraria, aquí lo estoy midiendo de forma horaria. Entonces, por lo tanto, el ángulo sería menos θ. Y si yo sustituyo en el coseno de menos θ es el coseno de θ, y el seno de menos θ es el menos el seno de θ. Por ahí viene ese signo menos. Bueno, entonces, si se fija, por eso necesitaba el seno de θ y el coseno de θ, porque aparecen ahí en las componentes. Y
el diferencial de campo o la magnitud del campo, pues viene dada por la ecuación que ya conocemos, que es la ecuación de el campo eléctrico para una carga puntual. Eso es igual a la constante eléctrica por la carga entre R cuadrado. Y aquí es donde les mencionaba que entra en juego la densidad de carga lineal. Entonces sustituyo la densidad de carga lineal. Si se acuerdan, la densidad de carga lineal, voy a ponerlo por acá, lambda era la derivada de Q con respecto a la longitud, pero en este caso la longitud es la longitud donde está distribuida la carga. La carga está distribuida en Y. Entonces, por lo tanto, el diferencial de campo sería lambda por diferencial de Y entre R cuadrado. Entonces ahora la variable a integrar va a ser Y y no la carga Q. Y finalmente escribo la expresión de R. R noto en la parte de arriba que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de Y cuadrado más X al cuadrado. Entonces como está elevado al cuadrado me quedaría la constante eléctrica, lambda diferencial de Y cuadrado más X al cuadrado. Okay. Entonces esa es la magnitud del campo eléctrico. Nada más que escrita en términos del diferencial de Y y no el diferencial de K. Obviamente, si la barra estuviera acostada sobre el eje X, entonces en la expresión ya no aparecería un diferencial de Y, sino que aparecería un diferencial de X. Entonces acuérdese que lambda se adecua de acuerdo a dónde está distribuida la distribución de carga. Okay. Bueno, entonces ahora voy a sustituir. Vamos por pasos, ¿no? El paso 1 es este. Este es el paso número 1. Hacer el dibujo, definir un diferencial, luego de definir el vector de campo, todas las cantidades que van asociadas a él. Este es el paso 2. Y esto siempre lo tiene que hacer en los problemas, no importa cómo esté distribuido la carga. Paso 2 sería ya expresar el vector y definir todas sus componentes. Ahora, el paso 3 viene en separar el problema en componentes X y Y hacer la integración. Este es el paso 3. Entonces, en este caso, si se fija, la componente en X de EX me quedó K sub B por lambda por diferencial de Y cuadrado más X al cuadrado. Pero eso va multiplicado por el coseno de teta. Pero el coseno de teta, dijimos, es X entre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Este sería por X sobre la raíz de Y cuadrado más X al cuadrado. Lo escribo así porque, o sea, escribo X cuadrado más Y cuadrado solo para denotar. Aquí incluso voy a poner el comentario. X no es una variable, X es una constante. Y Y sí es una variable. Usualmente cuando nosotros, no sé si se acuerdan un poco de la sustitución trigonométrica en las integrales, usualmente nosotros ponemos, cuando van esas raíces, ponemos primero la variable y después la constante. Un poco para que vayamos en concordancia con esa nota. Pero da igual si usted escribe primero la X y después la Y ahí dentro del radical. Bueno, después noto que aquí puedo simplificar. Ya tengo Y cuadrado más X al cuadrado a la 1 por Y cuadrado más X al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Entonces, obviamente eso es Y cuadrado más X al cuadrado
a la 3 medios, usando las propiedades de los exponentes. Muy bien, entonces ahora voy a hacer el paso de integración. Entonces, integrando la componente del campo en X, pues obviamente es la integral del diferencial de campo en X, y del otro lado, del lado derecho, pues me va a quedar el K sub B, el lambda y el X como constantes, y la integral de el diferencial de y aquí me queda y cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. ¿Cuáles serían los límites de integración aquí? ¿Cuáles serían los límites de integración? Desde Y hasta A. ¿Desde? Y hasta A. Desde Y hasta A, no. Desde 0 hasta A. Porque siempre uno integra con respecto a dónde está la distribución. La distribución empieza en el origen y termina en A. Entonces, es como que usted estuviera, fíjese en esta figura que tengo aquí, es como que usted estuviera haciendo un barrido de los diferenciales. O sea, agarra un diferencial desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Entonces, note que el R no va a ser constante en eso, por eso el R está dentro de la integral. Y voy desde el origen hasta y igual a A. Entonces, esos son los límites de integración. Y ahora lo que correspondería sería resolver esta integral. Pues es una integral clásica del proceso de sustitución trigonométrica. Pero bueno, nosotros no vamos a resolver esas integrales. No es mi objetivo en esta clase que usted me haga las integrales completamente. Las puede utilizar de tablas o puede utilizar la calculadora. Hay algunas calculadoras científicas, las más nuevas, pues ya pueden hacer algunas integrales. No sé si esta las puede hacer. Habría que probar, ¿verdad? Pero bueno, no ese es el objetivo. Yo voy a poner en la hoja de fórmulas una tabla de integrales para que usted solo la busque ahí y luego sustituya. Entonces aquí nosotros tenemos la integral de tablas que aparece ahí, que sería la integral del diferencial de u entre u cuadrado más a cuadrado. Y aquí es donde viene el por qué escribí y más x al cuadrado, porque la y es la que representa u y la x es la que representa a la constante, o x la constante. Entonces, esto es igual a cuadrado raíz de u cuadrado más a cuadrado en el denominador. En el numerador quedaría u más c. Entonces, ahora lo que corresponde es evaluar la integral. Entonces, evaluando la integral, me quedaría x igual a la constante eléctrica por lambda por x. Y pues u es y, a es x, raíz de y cuadrado más x al cuadrado. Evaluado de 0 a. En el límite donde y es igual a 0, pues eso se hace 0, entonces solo me va a quedar un término. Entonces me va a quedar k sub e por lambda por x por a entre x al cuadrado a cuadrado más x al cuadrado raíz. Nada más eso, ¿verdad? Ahí se va a cancelar. Permítame un momento.
Ok, sigamos. Bueno, entonces noto aquí que se me va a cancelar la X, una X, y además voy a sustituir quién era lambda. Normalmente en los problemas lambda, como les decía, solo es un intermediario, solo me permite hacer un cambio de variable. Es raro que el lambda esté definido, pero si el lambda es un dato del problema, entonces puede dejarlo en términos de lambda. En este caso, el dato del problema no es lambda, sino la Q mayúscula. Y como les había mencionado antes, si la distribución es uniforme, que es el caso en este problema, entonces lambda es igual a la carga total entre la longitud total. Entonces, en este caso, lambda es igual a la carga total entre la longitud total, pero la longitud total en este problema está representado por la variable A. Entonces lo voy a sustituir y me va a quedar nada más la constante eléctrica, la carga entre A por A, X raíz de A cuadrado más A cuadrado. Se me cancela la A y la componente en X del campo finalmente solo me va a quedar la constante eléctrica por Q entre X por la raíz de A cuadrado más X al cuadrado. Y ahí tengo mi primera componente. Mi primera componente. Ahora tengo que hacer lo mismo para la componente en Y. Es decir, tengo que escribir forma integral, ¿verdad? Y luego evaluarla. Entonces, no sé si hasta aquí me han seguido o hay alguna pregunta. Liz, yo tengo una pregunta con respecto al cambio de lambda, ¿por qué es A? Porque A es la longitud, ¿no? Acuérdese que aquí habíamos dicho que lambda era, si la distribución era uniforme, era igual a la carga total entre la longitud. La longitud de la línea, en este caso, fíjese que es A, ¿no? Porque va desde el origen, donde Y es igual a 0, hasta el otro extremo, donde Y es igual a A. Entonces, lo que estoy haciendo es dejándolo en términos de las variables que son datos del problema, ¿no? Una de ellas es Q, la otra es A. Entonces, nada más en términos de esas variables me tiene que quedar el problema. Y la otra es X, ¿no? Porque me está pidiendo las componentes del campo en puntos sobre el eje. Gracias, Luis. ¿Alguien más? ¿Sí van bien? ¿Me van captando hasta aquí? ¿Me van siguiendo en el desarrollo del problema? Obviamente este es un problema de objetivos avanzados, porque es un problema mucho más difícil que los anteriores. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la componente en Y. La componente en Y me queda, bueno, igual siempre la integral de el diferencial de la componente en Y. Entonces me va a quedar la constante eléctrica por lambda. Y en este caso no aparece la X, sino que me queda la integral desde 0 hasta A de Y, diferencial de Y cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios, ¿no? Se parece un poco a la integral que ya teníamos, solamente que en este caso me aparece la Y en el numerador. Entonces, igual tomo una integral de tabla, es una integral que también se resuelve por el método de sustitución trigonométrica. Y tengo ya la integral. Entonces esto es negativo 1 sobre la raíz de u cuadrado más a cuadrado más c. Queda un poco más simple la integral. Entonces pues ahora la vamos a evaluar. Entonces, la componente en y va a ser igual a k sub b integral desde, no, ya evaluado, ¿no?
sería menos 1 sobre u cuadrado, pero u cuadrado para nosotros es y cuadrado, más a cuadrado, que para nosotros es x al cuadrado, evaluado de 0 a. Aquí sí los dos términos aparecen, entonces me quedaría, el primero me quedaría en a, quedaría menos 1 sobre la raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Y el otro sería más 1 sobre x. Ok, entonces esos son los dos términos que resultan. Otra vez voy a hacer la sustitución de lambda, ¿no? Lambda es igual a q sobre a. Y así tengo, por lo tanto, la expresión final de la componente y. Entonces me quedaría k sub e por lambda sobre a. Y aquí me quedaría a cuadrado más x cuadrado menos 1 más 1 sobre x. Y ahí tengo el inciso A del problema, que es encontrar las componentes X y Y del campo eléctrico. Clic, Bien, clic. digan. No sustituyó lambda. Ah, perdón. No, solo fue que en lugar de poner Q, le puse lambda. Aquí. Sí, gracias. Aquí es Q. Ok. Bueno, entonces, recuerde cuál era el objetivo del problema. El objetivo del problema, lo pusimos aquí inicialmente, la forma de la solución, era que andábamos buscando cuál es la fuerza que me iba a generar la distribución de carga lineal sobre la carga negativa. Entonces, para eso utilizo la expresión de fuerza, que es igual a la carga por el campo. Yo ya tengo el campo eléctrico en la posición donde está la carga. Entonces ahora lo único que me corresponde es a cada una de las componentes multiplicarlas por la carga y entonces así ya tengo las componentes de la fuerza, que es lo que me piden en el inciso. Ok, entonces en B vamos a hacer lo siguiente. La fuerza es igual a la carga por el campo. O en este caso, esa Q sub 0 es igual a menos Q. Y lo multiplico por la componente en X y la componente en Y. Entonces yo lo que ando buscando son estas cosas, porque esta es Fx y este es Fy. Entonces basta con que las expresiones que tiene arriba las multiplique por menos Q y ya tiene la respuesta. Pero ya esto es algo bastante trivial. Entonces Fy, más bien Fx, sería todo esto. Multiplicado por la carga. Por menos Q. Entonces lo ordenamos. Y me quedaría así. Esa es la componente en X de la fuerza que ejerce la distribución sobre la carga. Ahora hago lo mismo para la fuerza en Y. Entonces, copio la expresión. Copio. Y multiplico. Multiplico por menos Q. Entonces me quedaría, el signo menos lo voy a meter dentro del paréntesis y me va a quedar K sub B, Q sobre Q, entre la longitud A, y me quedaría aquí pues 1 sobre raíz de A cuadrado más X al cuadrado, y ahora el negativo sería el segundo. Y ahí está. Pues ya es trivial, ¿no?
lo que se pide. Entonces, usualmente en los exámenes nosotros hacemos eso, ¿no? Es decir, dividimos el problema en unos 2, 3 incisos. Usualmente el inciso A es determinar el campo eléctrico en un punto. Después en ese punto decimos, bueno, te coloca una carga ahí, puede ser un protón, un electrón o cualquier otra carga. Entonces que calcule la fuerza. Puede calcular la fuerza, se puede calcular la aceleración también, sabiendo que la aceleración viene a partir de dividir la fuerza entre la masa, ¿verdad? Por la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, normalmente la dificultad está en encontrar el campo eléctrico. Y aquí más o menos les doy los pasos. Pues el paso 1 es pues dibujar la distribución, ubicar un diferencial de carga. Ya una vez ha ubicado el diferencial de carga, entonces pues puede dibujar el vector que genera ese diferencial de carga en el punto P. Después escribe en forma de componentes al vector de campo y ahí va viendo cuáles son las cantidades que le van apareciendo. Digamos que esta ecuación es una ecuación general para estos problemas, esta que voy a encerrar. O sea, siempre la magnitud del campo en forma diferencial va a estar dada por esa ecuación. Dependiendo de cuál sea el problema, de ahí va a surgir cada expresión. O sea, digamos, los primeros pasos son muy similares. Pero, ¿qué pasaría si yo muevo el punto, no? Por ejemplo, si muevo el punto para arriba, ¿no? La diferencia sería que ya el punto tendría coordenadas X y Y. Y el triángulo que se me va a formar es otro. Entonces, seguramente tengo que hacer ahí un arreglo para que el R ya no va a ser igual que aquí, que es Y cuadrado más X cuadrado, podría cambiar. Esas son algunas variantes que hemos puesto en algunos exámenes. Mover el punto. Otra posibilidad es que la distribución de carga cambie de signo, por ejemplo. Entonces, el vector ya no iría hacia el cuarto cuadrante, sino que iría hacia el segundo cuadrante. Entonces, ahí cambian, hay pequeñas variaciones que se le pueden hacer a cada ejercicio. También recuerdo que en algunos exámenes hemos puesto, por ejemplo, líneas combinadas. Digamos, una posibilidad podría ser esta, ¿no? Líneas combinadas, es decir, coloco una línea de carga aquí y coloco otra por aquí. Y estoy interesado en calcular el campo eléctrico aquí en esta esquina, por ejemplo. Algo como eso, ¿no? Entonces ahí hay una combinación de dos líneas y bueno, o sea, es realmente una situación similar a la que tenemos aquí. Entonces, hay muchas posibilidades, como les dije, puedo venir y poner la carga aquí y poner el punto por aquí, entonces también cambia la expresión. Otra variante, pues es la que ya les había mencionado, ¿no? O sea, es decir, doblarla, y de tal manera que aquí me queda como una especie de semicírculo, y coloco el punto de campo ahí en el medio, ¿no? O podría incluso ser un círculo, y colocar el punto P aquí. Hay muchas posibilidades, ¿verdad? Y ustedes pueden encontrar cada una de ellas en los libros de texto, en la guía también de tarea, pues he puesto algunos ejercicios así como estos, ¿no? Entonces, pues traten de resolver varios de estos problemas, pues para afianzar sobre todo la técnica. No hay una técnica general ni una fórmula general para resolverlos, sino que si uno va siguiendo estos pasos, los 3 pasos que he mencionado aquí, pues son los pasos generales que van a ir siempre, ¿no? Las integrales que van a resultar, pues normalmente son integrales diferentes para cada problema. Solo voy a dejar planteado el problema que vamos a resolver mañana, para que si alguno de ustedes quiere aventurarse y quiere reforzar lo que vimos hoy en clase, ¿no? Pues pueda intentar resolverlo para mañana, ¿no? Y mañana lo que hacemos es comparar. Igual me puede escribir si tiene dudas. Entonces, en este caso, miren, es un problema del Resnick, donde lo que tengo es una varilla que se ha doblado en forma de semicírculo.
el semicírculo que tiene un radio R y el valor total de la carga es positivo Q minúsculo. Ok, entonces lo que se ha hecho es que se ha cargado positivamente la parte superior y negativamente la parte inferior. Entonces, lo que ando buscando es el campo eléctrico en el punto P, en el centro de la curvatura. Entonces, aquí, una pequeña variante respecto del problema anterior es que aquí tengo que definir dos diferenciales de carga. Voy a tener un diferencial de carga aquí en la parte positiva y voy a tener, y aquí es donde está la clave para resolver el problema, voy a definir un diferencial de carga en la parte negativa, pero que sea idéntico al primero. O sea, es decir, que sea más o menos en la misma posición y aquí sería el diferencial de carga negativa. Entonces, el primero me va a generar un campo, para acá y el segundo me va a generar un campo para acá. Entonces, este sería el campo que me genera el negativo y este sería el campo que me genera el positivo. Pero si notan, cuando yo hago aquí la relación de trigonométrica, el ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está aquí. Por eso es que les digo, defino dos diferenciales de carga idénticos. Y entonces, ahí es donde la simetría entra en juego y hace que el problema se simplifique. Porque si notan, en una sumatoria de vectores como eso, donde el vector de arriba es igual que el vector de abajo, entonces al hacer la sumatoria vectorial, pues las componentes en Y se harían 0 y solo me quedaría componentes en X. Entonces, obviamente lo vamos a resolver en detalle mañana, despacio, ¿verdad? Pero solo les estoy dando algunas ideas para que lo intenten, ¿verdad? Y así pues puedan adelantar un poco el trabajo para. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos la clase. Lee, Dígame. con respecto a la dirección del vector del campo negativo, no sería hacia... Ah, es al revés, ¿verdad? Sí, es al Sí. revés. Sí, tiene razón. Este sería el positivo. A ver. No. No, o sea, no Ya iría, está. no iría en dirección hacia... Sí, está malo, está malo. O sea, este está malo. El negativo es el que está malo. Iría aquí, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Negativo. Ajá, entonces, bueno, o sea, siempre puedo decir lo mismo que dije anteriormente porque siempre la simetría aquí es importante. Solamente que el vector θ ya no sería allá, sino que sería aquí. Aquí sería un ángulo θ y aquí también sería un ángulo θ. O sea, al sumar los vectores son idénticos. Entonces las componentes en X son las que se anularían y solo me quedaría en Y. Okay. Sí, había un error ahí porque el vector de campo para una carga negativa es antirradial y el de la carga positiva es radial. Bueno, entonces mañana vemos en detalle este problema. Igual les invito a que ustedes también intenten hacerlo en su casa y así pues ya van reforzando este tema que es el tema, digamos que más complicado de campo eléctrico. Bueno, entonces nos vemos mañana. Yo espero ya para el miércoles ya estén sus exámenes revisados, entonces estén pendientes. Seguramente que algunos ya estarán revisados, pero yo aviso hasta que ya están todos completamente revisados. Entonces, a partir de ese día, sé que algunos, creo que hay un estudiante que ya me escribió por un reclamo, pero a partir de que yo termine de revisar, hasta ese momento voy a atender sus reclamos, ¿verdad? Porque si no, se me va a hacer un enredo. Entonces, manténganse pendientes y bueno, nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Nos vemos. Bueno, gracias. Feliz día.